Buenas tardes, soy Jorge Cerezo Martínez y les voy a explicar la evaluación social ahora que ya tenemos en mente la evaluación financiera y económica. Bueno, empezaremos con unos conceptos previos y una definición. La evaluación social persigue medir la verdadera contribución de los proyectos al crecimiento del bienestar social. Esta definición la he elaborado yo, pero quiere decir qué valor real tendrá un proyecto una vez desarrollado. Va muy ligado con el concepto de riqueza, que veremos también posteriormente, que trasciende el concepto financiero o económico para englobar un concepto más amplio. Por ejemplo, África tiene una gran riqueza, pero no es un continente rico económicamente. La cultura es riqueza, la belleza es riqueza, la justicia, la salud. Por ello, y como veremos ahora, es difícil de cuantificar. Por tanto, no introducirá unidades monetarias, sino unidades de riqueza. Este caso se dará cuando hagamos una evaluación sin componente económico. Introducimos el concepto de unidad de riqueza, como hablábamos antes, que engloba los conceptos de cultura, conservación, salud, medio ambiente. Si miramos desde la vertiente social de un proyecto de apertura de un nuevo juzgado, ¿cuál será la disminución de la criminalidad? O, por ejemplo, en un hospital nuevo, ¿cuál será su impacto en la salud? Claro que ambos tendrán una repercusión económica, pero la evaluación social solo contemplará el ámbito social, y valga la redundancia. Sin embargo, como veremos a posteriori, también existe una vertiente socioeconómica, que relacionará los conceptos de evaluación social y la financiero-económica. Estos proyectos sociales siempre van a ser del ámbito público, porque no tiene un reflejo monetario. Pero, y como habíamos dicho antes, existe la vertiente socioeconómica, que tiene en cuenta, de forma conjunta los beneficios sociales y económicos para la sociedad. Y sí está englobado en la empresa privada, por ello también se utiliza, pero seguirá siendo difícil de cuantificar. Y serán necesarias también metodologías que inserten lo cuantitativo en lo cuantitativo. ¿De acuerdo? Pues continuamos ahora y deberemos elegir en un proyecto si tiene en el caso de que sí tenga una componente económica, pues podemos seguir el método de la evaluación socioeconómica. Lo puede asumir un ente privado en el que tendrá que hacer un estudio sociológico, pero también lo podrá asumir un ente, un ente privado, también desarrollando un estudio sociológico. Si no tiene una componente económica, entonces será simplemente una evaluación social y se desarrollará por un ente público, siempre, también desarrollando este estudio sociológico. Veremos más en profundidad el estudio sociológico. En un determinado proyecto no tendremos que hacer Una vez desarrollados estos estudios, procederemos a un criterio. No, mienta. Por camiseta. A ver, voy a terminar. Vale. Como habíamos visto antes, todos los proyectos con la parte social tienen estudios sociológicos. Bueno, unos estudios sociológicos previos. Son los que definen el entorno y deben ser incluidos en los anexos iniciales. Algunos de ellos son, y como veremos ahora, la población activa, la edad de población, el sexo de la población, la renta, la educación, la distribución geográfica, la evolución temporal, minusvalías, ocupación y temporalidad. Estos datos están disponibles en el CREM de funciones de criminalidad. A partir de ellos podemos crear nuevos datos, tomar nuestros propios datos o crear datos combinados de los existentes. Bueno, terminada la consulta realizaremos una conclusión y por tanto, pues
se creará un análisis inicial. Bueno, terminada la consulta, realizaremos la conclusión y nos crea un análisis inicial. Con el entorno del trabajador, el aspecto con el entorno un análisis inicial con el entorno a trabajar, el aspecto modificante, necesidades, emisiones, etcétera, etcétera, que tiene el proyecto y su repercusión o integración en el entorno o análisis. De acuerdo, pues continuamos y una vez realizados los estudios procederemos a un criterio de evaluación. Sabemos que aplicar una única metodología será imposible debido a la gran pluralidad que representa el campo de la evaluación social. Y bueno, los criterios más utilizados son el social, más asociado al concepto de la sociedad como bien en sí, las personas como bienes, y podemos encontrar la creación de empleo, incorporación de colectivos con dificultades de integración, previsiones formativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también encontraremos un técnico social asociado a los conceptos de desarrollo de la sociedad, crecimiento, desarrollo social y tecnológico. Incorpora todo concepto de riqueza, pero también el concepto financiero. Bien, existen también diferentes criterios de análisis. Los más importantes son el costo-beneficio, que hace una estimación de indicadores de la rentabilidad, como el TIR, el IR y el BAN, que ya hemos visto anteriormente, y el coste-efectividad. Bueno, decimos que busca la opción más eficiente y para ello pues realiza un multicriterio. Bueno, al proyecto existen ligados ciertos aspectos, como los aspectos indirectos, que son valores o costos, podríamos decirlos, englobarlos en costos o beneficios, pero no son exactamente esos, y son valores generados a los mercados de bienes, servicios, no considerados en la determinación de los precios económicos. Podríamos encontrar como por ejemplo el desplazamiento, la afección a otros mercados, incluso los contratistas, subcontratistas o proveedores. Existen también ciertas externalidades del tipo, son tipos de efectos indirectos, no relacionados con el efecto que los mercados de bienes y servicios tienen los productos e insumos del proyecto considerado. Podría ser, por ejemplo, el medio ambiente. Y existen también ciertos aspectos intangibles, determinados elementos perceptibles por la sociedad como beneficios o perjuicios, pero que no pueden ser cuantificados en términos monetarios. Requieren de la integración de modelos que se adapten para hacerlo. Bueno, y si el proyecto es privado, ahora veremos una tabla en la que nos explica qué hará el Estado dependiendo de si el BAN o la repercusión social es positiva y el privado es positivo. Bueno, en primer lugar, pues tenemos un proyecto socioeconómico privado. Si el BAN privado es positivo, es decir, monetariamente, de forma financiera, tiene una buena perspectiva, entonces, y el BAN social es positivo, pues perfectamente lo puede asumir un ente privado sin la necesidad de nada. Si el BAN es privado, si el BAN privado es positivo y el BAN social es negativo, pues entonces el Estado aplicará un impuesto a este proyecto privado. Bueno, en el caso de que el BAN privado sea negativo y el BAN social sea positivo, encontraremos un proyecto que perfectamente podría ser público o un proyecto privado con incentivo. Es decir, el Estado aplica un subsidio a este tipo de proyectos. Bueno, el BAN privado negativo y el BAN social negativo pues siempre nos dará un proyecto no ejecutable.
porque no tiene un valor ni financiero ni tampoco social. Bueno, y aquí acaba el seminario de la evaluación.